El padre Alfredo Sáenz es licenciado en Filosofía por la Facultad de San Miguel, ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús en 1962. Es enviado a Roma luego para perfeccionar sus estudios, elaborando su tesis sobre un tema patrístico y doctorado en Teología en la Universidad Pontificia de San Anselmo con especialización en Sagrada Escritura. Nuevamente en la Argentina enseñó en el Colegio Máximo de San Miguel y a pedido del arzobispo de Paraná, durante 13 años fue encargado de estudios en el seminario de esa arquidiócesis, teniendo entonces a su cargo la revista cuatrimestral Micael, de la que participaron relevantes personalidades de nuestro país y el extranjero. Enseña teología dogmática y patrística en la Facultad de Teología, dependiente de la Universidad del Salvador. Es predicador de ejercicios espirituales en distintos puntos del país. Dicta cursos en Buenos Aires y en el interior sobre temas de su especialidad y ha estado en varias ciudades de España, Italia y México pronunciando conferencias. Integra el grupo de conferencistas del Centro de Investigaciones de Ética Social, que organiza cursos en muchas ciudades del país, y tiene también a su cargo diversos ciclos culturales, sobre todo los que cada año organiza en Buenos Aires la Corporación de Abogados Católicos. Es asesor de la Corporación de Científicos Católicos y ocupa el cargo de vicedecano de la Academia del Plata. Es miembro de la Junta de Historia Eclesiástica y autor de más de un centenar de artículos en distintas revistas nacionales y extranjeras, sobre todo en Micael y Gladius. Ha publicado más de 30 libros, entre los que citamos Cristo y las figuras bíblicas, El Santo Sacrificio de la Misa, De la Rue de Vladimir al Hombre Nuevo Soviético, Héroes y Santos, La Cristiandad y su Cosmovisión, Las Parábolas del Evangelio según los Padres de la Iglesia, La Siembra Divina y la Fecundidad Apostólica. Vamos a escucharlo ahora acerca de la figura del anticristo como recapitulación del mal en San Ireneo. Gracias. Bien, los horarios Gristelli son muy originales y muy adecuados a este curso sobre la parusía, ¿no? No se sabe la hora, pero el día. Pero sí hay signos de lo que se va acercando la hora. Bueno. Esta charla iba a ser, como saben, en el primigenio programa elaborado hace unos meses, un diálogo con Caturelli sobre las parábolas del Evangelio en su relación con la escatología. Esto decía relación a un último tomo. Yo tengo 8 tomos que saqué sobre todas las parábolas del Evangelio desde los padres de la Iglesia, que en parte es un libro escrito con rabia, digamos, contra la exégesis modernista que hoy predomina, e ir a la exégesis patrística, que a lo mejor sin tanto conocimiento de lenguas como tienen los escrituristas, algunos muy todavía conservan la fe, como el padre Jorge, sin tanto conocimiento de lenguas, tuvieron una gran penetración en el Evangelio por su espíritu sobrenatural, su santidad. Y por eso me metí en patrística, particularmente para la adhesión que tengo a los padres. En parte es una adhesión así de rabia y en defensa de la tradición escriturística de la Iglesia. Entonces tomé todas las parábolas, no sé cuántas eran, las puse por orden de tema, siguiendo un poco el orden de la suma. La misericordia de Dios, el primer volumen; la misericordia con el prójimo, el segundo volumen; el tercero, la Iglesia; el tema judío, el cuarto volumen creo que es, y así la Iglesia; uno que iba a ser sobre las virtudes, y finalmente el último tomo era sobre la escatología. Entonces iba metiendo, por ejemplo, el hijo pródigo en la misericordia de Dios, fariseo y publicano en las virtudes, y así entonces quedaron. El último tomo ha salido no hace mucho, y es sobre la parusía, sobre los últimos tiempos. Resulta que con Caturelli vamos a hablar de ese tema, del último tomo, y así esto no se ha podido hacer. Entonces me pidió Virginia que diga una palabra sobre eso, muy breve, pero no el tema que voy a tratar, sobre este último volumen. Yo creo que puede desanimar a algún lector que cuando ve el título, el título general es Las parábolas de los padres del Evangelio según los padres de la Iglesia, el título de la serie. Y el último tomo se llama La expectación de la parusía, creo que es así el título. Entonces, digo que puede desanimar a alguna persona que quiere encontrar cosas fantásticas o qué sé yo, de apariciones o fechas y esta cosa que decíamos.
Y los padres no hablan nada de eso, ni siquiera hablan del anticristo. En las parábolas, digo, cuando comentan las parábolas, este tema casi no aparece. Entonces puede decepcionar a una persona que abra el tema de la parucía, parece que es un tema medio esotérico, qué sé yo, y que va a decir alguna cosa. No. Hablan las parábolas de las vírgenes necias y las prudentes, las que se preparan para la venida del esposo, pero claro, eso se puede aplicar a la muerte física de cada uno, y no solo y también a la parucía final, pero a la muerte física es una pequeña parucía la que hace Dios ahí con uno, etcétera. Entonces no aparece tanto el tema, mucho menos el tema anticristo, el tema dramático del fin de los tiempos, no sé cómo decir. Entonces puse un último capítulo, un colofón, que no era ninguna parábola, una cosa un poco abusiva, que es lo que voy a tratar ahora. Yo lo tenía ya armado antes, este tema, que es lo que voy a tratar ahora. Es curioso, pero en este tomo de las parábolas, cuando elegí las parábolas relacionadas con la expectativa terminal de la historia individual y social, yo cuando dividí al comienzo, hace 10 años que empecé, qué sé yo cuánto, 15 años que empecé esa serie, dividí los temas en montoncitos, de acuerdo a la parábola, había puesto una parábola en las virtudes, un título que había pensado titular Las virtudes, después le cambié el nombre, pero lo mismo, El seguimiento de Cristo lo llamé. Había puesto ahí las parábolas que se refieren a virtudes, como dije, el fariseo y el publicano, donde se exhorta a la humildad, etc. Y entre ellas puse una, la de aquella mujer que habla con el juez, aquel inicuo, y que le pide, el juez no le da corte, ella insiste una y otra vez, hasta que para sacársela de encima le concede lo que pide. Bueno, yo le había puesto en el tomo de las virtudes, porque me parecía que era una incitación a la perseverancia en la oración. Pero cuando leo a los padres, porque lo que yo digo en los libros es lo que dicen los padres, no lo que digo yo, en todo caso es la voz, no lo que dicen ellos, cuando leo a los padres que comentan la parábola, para mi gran sorpresa veo que algunos de ellos, algunos lo relacionan con la perseverancia en la oración, sí, pero otros, una buena parte y muy importantes padres, lo relacionan con el fin de los tiempos, aunque parezca tan extraño. ¿En qué sentido? Esta mujer pesada que está pidiendo una y otra vez al juez es ese pequeño resto que va a resistir hasta el final, que ve todo dominado por el enemigo y que pide a Dios una cosa que no se la dan, y hay una especie de oración, entre comillas, digamos, desesperada, humanamente desesperada, no hay ninguna expectativa humana, todo está en contra, todo el enemigo tiene todo el poder, y sin embargo esa pequeña resto sigue orando. Ahora, ¿por qué los padres sacan? ¿Qué tiene que ver esto que acabo de decir con esto? Por el último versículo de la parábola, que extrañamente dice así: cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe sobre la tierra. Entonces dicen los padres, esta parábola debe ser entendida a la luz de este versículo final, ¿sí? Es decir, esta mujer orante es la mujer última, es la iglesia, el resto fiel, el pequeño resto que hasta el final va a seguir sin haber perdido la esperanza. Entonces por eso lo saqué, ya lo había incluido en las parábolas de las virtudes y lo pasé a la parucía. Bien, dicho esto, entonces voy a exponer un poco lo que pongo en el último capítulo de ese libro, en donde, abusivamente, porque no es una parábola, pero justo lo hago para saciar un poco el gusto de aquellos que buscarían una cosa más de índole, que aparezca el anticristo y la figura, etcétera. Un estudio que tenía ya armado hace mucho, me parece, sobre San Ireneo. Ireneo es uno de los padres más notables de la iglesia, primerísima iglesia, de los primeros tiempos. Formidable este autor, obispo de Lyon, que viene del Oriente, pero es obispo de Lyon, y que ha dejado 5 volúmenes, una maravilla que se llama Adversus Hereses, contra los herejes, donde va exponiendo toda la fe católica, y tiene otro pequeño libro, muy pequeño, una especie de catequesis, formidable también. Él ha tratado mucho estos temas, y por eso me voy a tratar de exponerlo brevemente. Él habla de 2 recapitulaciones de la historia, o sea, hay Adán y Cristo. Cristo, la primera sería. Cristo va a recapitular todo el bien de la historia, y el segundo gran recapitulador, el anticristo. Por eso entonces es que viene al caso
de exponerlo en esta. Yo me ofrecí a hacerlo porque como quedó trunco esta relación con Caturelli, se me ocurrió que esto podía enriquecer la figura desde un padre de la Iglesia, cómo mira, desde qué punto de vista mira la figura del anticristo. Eso es lo que más o menos voy a tratar. La palabra recapitulación, que en griego se dice anakefalaiosis, y no quiero tirarme de Grondona al sacar estas expresiones griegas, kefalé significa cabeza, de ahí viene acéfalo, que no tiene cabeza, como tanta gente, o también cefalitis, etcétera. Kefale, anakefalaiosis. Esto significa recapitulación. Esta palabrita es la que va a centrar esta exposición. La idea de una cabeza fue uno de los términos predileccionados por el santo obispo de Lyon. Lo que nos llama la atención es que no solo ha aplicado dicha expresión a la labor redentora de Cristo, sino también al proyecto satánico del contrincante de Cristo, del anticristo. Así que hay dos recapitulaciones. Esto muestra otra visión muy previa a San Agustín de las dos ciudades. Hay dos recapituladores, hay dos banderas, Satanás y Cristo, Satanás a través del anticristo y Cristo. El tema de las dos banderas aparece ya entonces del siglo II desde otro punto de vista, con otra nomenclatura. El verbo recapitular, aún en el latino, porque recapitular viene del latín, kefalé en griego, pero en latín caput, cabeza, recapitular en latín, ¿no es cierto? Recapitular está compuesto de la partícula re, que significa volver a hacer algo, rehacer, etcétera, y el verbo, el sustantivo caput, kefalé en griego, que quiere decir cabeza. Se trata pues de volver a encabezar, recapitular, volver a encabezar algo que ha quedado decapitado, sería, ¿no? Algo que ha quedado decapitado. En nuestro caso era la humanidad la que había quedado decapitada con la caída de Adán, su cabeza original. El Verbo se hace carne para retomar la historia a partir de sus orígenes. Vistas las cosas de manera panorámica, podríase decir que desde toda la eternidad Dios concibió la figura de Adán como tipo, decían los griegos. Tipo significa preludio, imagen, bosquejo, tipo de Cristo, bosquejando en él, en Adán, la obra y la persona futura del Redentor. No en vano el apóstol llamaría a Cristo el segundo Adán, o el último Adán, lo llama en la epístola a los Corintios. Pablo dice que Adán es la figura de aquel que debe venir, escribe Ireneo, el autor de cabecera de esta charla. Pablo dice que Adán es la figura de aquel que debe venir, el tipo de que, porque el Hijo de Dios, artesano de todas las cosas, había esbozado de antemano lo que se cumpliría en él mismo. Qué linda idea. O sea, Dios hizo un esbozo de Cristo al hacerlo Adán. O sea, Dios estaba pensando en Cristo al hacerlo Adán. Lo dijimos el otro día, como lo último en la ejecución es lo primero en la intención. O sea, Dios, el Padre, la Trinidad, pensó primero en el Verbo encarnado, en el Verbo que se encarnaba, y luego lo hizo Adán. Entonces, así lo dice Ireneo. El artesano de todas las cosas esbozó de antemano lo que se cumpliría en él mismo. Si Cristo como verbo eterno, esbozó su propia aparición en la tierra al hacerlo a Adán. Si Adán, el derrotado, fue hombre, pues también el verbo se haría hombre para salvarlo. A la luz de esta idea tan sublime, cobra toda su grandeza la expresión del Evangelio: el Verbo se hizo carne. El Verbo, que existe desde toda la eternidad, es absolutamente espiritual. Si quería acercarse al hombre felón, si quería ser puente con el hombre felón, asemejarse a él, había de tomar carne, como carne tenía Adán. De esta manera, escribe Ireneo, el Verbo se hizo carne para que por medio de la carne, gracias a la cual el demonio había obtenido poder, derecho de posesión y dominio, el pecado fuese abolido y no se encontrase ya en adelante en nosotros
Por eso nuestro Señor tomó una corporeidad idéntica a la de la primera criatura, con el fin de combatir por los padres y vencer en Adán a aquel que en Adán nos había golpeado. Aquí pues esta visión de la historia que tiene Ireneo. En otras palabras, para que Dios pudiese combatir adecuadamente y derrotar al demonio, el fuerte de la parábola, otra parábola muy linda, el fuerte y el más fuerte. El fuerte de la parábola era el demonio porque había vencido a nuestros padres. Parecía conveniente que primero se aproximara a nuestra naturaleza. No hubiese habido combate si Dios no se hubiera acercado a nosotros y hubiera vencido al fuerte en el mismo campo de batalla donde aquel tiempo atrás había vencido. Y el Verbo se acercó a la humanidad por su encarnación. En otro lugar vuelve Ireneo sobre lo mismo. Dice, si el Señor se hubiese encarnado por medio de otra economía, es decir, de otro medio de salvación, de otra manera, si hubiese tomado carne de otra sustancia, se sigue que no recapituló en sí al hombre. No recapituló. Lo importante era recapitular, volver a hacerse cabeza de esa humanidad que iba a la deriva, que iba al abismo, para cambiar el curso de la historia, desde adentro, cambiar la dirección de la historia. Ahora bien, lo que fue el hombre extraviado, esto se hizo instrumento de salvación, el Verbo, llevando a efecto por sí la comunión con aquel y el logro de su salvación. Pues bien, lo que se había perdido, dice Ireneo, tenía carne y tenía sangre, porque de la tierra había tomado el Señor barro para modelar al hombre, y a éste miraba la economía toda de la venida del Señor, al hombre, todo el hombre. Tuvo por ende también él carne y sangre para recapitular en sí no otra obra, sino la obra plasmada por el Padre al comienzo, y para buscar lo que se había perdido. He aquí otra alusión a una gran parábola preciosa de la oveja perdida, que los padres la interpretaron en primer lugar de toda la humanidad, no solo del pecador suelto que va y Dios es tan bueno que lo busca. Toda la humanidad fue la gran oveja perdida, que dejando las 99 ovejas justas, los ángeles fieles en el redil, se lanzó a correr la aventura de la redención a la tierra, encontró a la oveja, la cargó sobre sus hombros y la llevó al redil para que haya un solo rebaño y un solo pastor, y se restauren las 100 ovejas originales. Como se ve, Cristo tuvo una generación que recapitula la de Adán. A partir de esta afirmación, Ireneo se aplica a establecer un detallado paralelismo que se goza en establecerlo él entre Adán y las circunstancias que rodean su creación y su pecado, y Cristo y las circunstancias que rodean su encarnación y su obra redentora. Es decir, no solamente va a decir que Cristo es el nuevo Adán, sino que lo va a comparar en detalles de la creación y del pecado de Adán, ¿no? Y la réplica de Cristo. Entre ambos median admirables correspondencias que sirven de fundamento para la consideración tipológica, como se llama, de la Escritura, sirve a los tipos y figuras que preludian a Cristo. La recapitulación es el retomar, pues, por parte de Cristo, de lo sucedido en Adán, pero en un plano infinitamente superior, claro. Y aquí cómo se expresa el santo. Toda su obra que antaño había modelado, o sea, el hombre, toda la obra de Dios que Dios antaño había modelado, la recapituló en sí mismo, dice citando a Efesios, porque, todo un tejido de texto de San Pablo, así como después de la desobediencia de un solo hombre, el pecado hizo su entrada y por el pecado la muerte prevaleció, así, por la obediencia, aquí tenemos un contraste ya, de un solo hombre, la justicia fue introducida y produjo frutos de vida en esos hombres que antaño estaban muertos. Y así como Adán, sigue haciendo las comparaciones, el primer modelado, protoplastos, el primer plasmado por Dios, el primer modelado de la tierra intacta, es una idea muy linda de Ireneo, de la tierra intacta y todavía virgen, nos saca Dios de la tierra que no había sido trabajada todavía por el hombre, no había nacido, y virgen,
tierra virgen, por tanto, no trabajada, porque Dios no había hecho aún llover y el hombre no había trabajado la tierra, tuvo su sustancia y fue modelado por la mano de Dios, es decir, por el verbo de Dios, porque todo fue hecho por él. Y también el Señor tomó el limo de la tierra y modeló al hombre, hasta aquí Adán, de manera semejante, tipo, figura, de manera semejante, recapitulando en él a Adán, justamente el verbo fue engendrado de María. Miren qué linda idea, que es todavía virgen, que era todavía virgen. Dios sacó a Adán de la tierra virgen, lo saca al nuevo Adán de la tierra virgen de María Santísima, recapitulando así la formación de Adán. Todos los detalles Dios los va a retomar. Empecemos de nuevo, como hace uno cuando pierde un juego, ¿no? Empecemos de nuevo. Hagamos de nuevo la historia, cambiemos el curso de la historia. Recapitulando en sí la formación de Adán. Si el primer Adán, concluye, hubiese tenido por padre a un hombre y hubiese nacido de semen viril, se podría decir con justicia que el segundo Adán nació de José. Pero no. Pero si el primer Adán fue tomado de la tierra y plasmado por el verbo de Dios, convenía que ese mismo verbo, recapitulando en sí mismo a Adán, fuese engendrado él también de una manera semejante a la de Adán. Bien, notable texto densamente tramado con citas de la Escritura, pero cuyo contenido es categórico. Ireneo compara a Adán, que fue modelado de la tierra virgen, con el Verbo encarnado que nació de una virgen. El primer Adán fue creado a partir de elementos puros, salidos directamente de Dios, no contaminados aún por el hombre. También el segundo Adán debía provenir de elementos intactos, exentos de toda polución humana. Lo principal era no hacer otra naturaleza, sino retomar la mismísima naturaleza para salvarla, ya que se había averiado. Que la carne fuese, pues, verdadera, como la nuestra. Con esto está respondiendo hereje de aquella época, decía que era una carne fantasmagórica, no real. No, carne verdadera, porque si no, no recapitula. Pero, a la vez, extraída de una materia absolutamente pura, como aconteció en la primera creación. No pocos padres, ahora salgo un poquito de Neo, pero un segundo no más, porque me quedo en él en general, no pocos padres, pongo en mi comentario, han relacionado este tema con la parábola del fuerte y más fuerte. Yo lo trato en otro tomo, un libro que se llama La figura señorial de Cristo, como pastor, el buen pastor, como guerrero, el segundo capítulo es esto, fuerte y el más fuerte, y como esposo. 3 figuras de Cristo. Bien, así que han comparado este tema, lo han relacionado con la parábola del fuerte y del más fuerte. Si el verbo se hizo carne, fue para retomar la ofensiva, en términos militares, digamos, desde la carne misma de Adán vencido y prisionero del fuerte, rehaciendo así desde adentro la historia salvífica. Se hizo carne para ser el más fuerte que pisa la cabeza del fuerte y libera al cautivo. Ya desde el comienzo, Dios previó y anunció este relevo de cabezas, como dice Ireneo, relevo de cabezas, cuando le dijo a la serpiente vencedora del primer Adán, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él observará, pisoteará tu cabeza mientras acechas tú su talón. ¿Por qué Dios obró de tal manera? Dios no pudo salvar simplemente con un acto de su voluntad sin tanto lío, sin hacer tanto lío, tener que imitar todo lo que hizo Adán, rehacer todo. ¿Por qué Dios obró así? Se pregunta Ireneo. Porque Dios no es caprichoso, por algo lo hizo. La razón no es otra que la justicia, dice Ireneo. Dios elige a un hombre como nosotros, nacido él también de mujer, pero ese hombre es el verbo eterno, es decir, el verbo se apodera de esa naturaleza humana, toma carne de una virgen. Lo primero, que fuera hombre, era necesario para que la victoria sobre el enemigo contrarrestase el triunfo injusto del enemigo sobre el hombre. A la victoria del enemigo sobre el primer Adán había de responder la victoria del segundo Adán, también hombre, sobre el enemigo. De lo contrario, dice Ireneo, dicha victoria no hubiera sido estrictamente del hombre,
ni podría en justicia atribuirse al linaje humano. Lo segundo, es decir, que fuese también verdadero Dios, era indispensable en el plan divino. Un puro hombre, nacido de madre no virgen, hubiera sido incapaz de alcanzar una victoria adecuada sobre el demonio en cuyas manos yacían cautivos tanto Adán como sus descendientes. La empresa era absolutamente sobrehumana. Solo Dios podía triunfar, un Dios humanado que no hubiese nacido cautivo por la limpieza de su origen virginal. Era menester, escribe sintetizando Ireneo, que el mediador de Dios y de los hombres, por su familiaridad con cada una de las partes, familiaridad con Dios y con el hombre, puente, verdadero Dios, verdadero hombre, con su familiaridad con ambas partes, con cada una de las dos partes, las llevase a ambas a la amistad. Qué linda idea, ¿no? Porque el pecado es una ruptura de amistad. A la amistad y a la concordia, dice. De modo que Dios acogiera al hombre y el hombre se ofreciese a Dios. Cristo como Dios acoge al hombre y Cristo como hombre se ofrece a Dios. Y aquí todo el misterio de la redención. Vence pues a la antigua serpiente no solo la persona divina de Jesús, sino también su naturaleza humana, o sea, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, quien como nuevo Adán logra eficazmente la salvación del género humano, del que sería segunda cabeza, recapitulador, recaput, con una capitalidad tan universal como la del primer padre. Y lo que entonces obró el demonio mediante una mujer, dice Ireneo per mulierem, por una mujer, lo obtiene acá Dios de un hombre nacido de mujer, ex muliere. El primer hombre fue un hombre vencido, homo victus. El segundo hombre es un hombre vencedor, homo victor. Por el primero, derrotado, todos bajamos a la muerte y a la cautividad de Satanás. Por el segundo, triunfador, subimos a la vida. Cristo se muestra así como el más fuerte, otra vez que, reasumiendo la naturaleza del primer hombre vencido, logra la victoria sobre el fuerte. La encarnación del Verbo aparece de este modo como la recapitulación del acontecer humano en su integridad. Cristo es realmente aquel guerrero implacable del que habla el libro de la sabiduría 18, 14, 16, un guerrero, lo pinta el Verbo como un guerrero, implacable, dice, guerrero implacable, capaz de despejar el camino de enemigos, confiriendo otro curso al fluir de la historia. Cuando Ireneo trata de estos paralelismos y antítesis entre la caída y la redención, con frecuencia sale a relucir el argumento de congruencia, dice. Congruencia, una palabra muy linda que le gusta mucho a él, la congruencia. Era preciso que Dios se hiciese hombre. No era preciso necesariamente, pero en el plan de Dios sí, porque era congruente, era más perfecto, era reeditar la historia, no decirte, perdón, apunto y me olvido de todo, no es eso. Congruente, dice, es conveniente, otra frase que usará conveniente, etcétera, que impone la sabiduría de Dios esta conveniencia, creando esos misterios y armónicas equivalencias en el plan divino de la salvación. Sin duda que la redención, como dije, puede realizarse de muy diversas maneras, pero la sabiduría de Dios concibió un plan en que la correspondencia entre la caída y la reparación resplandeciese por su congruencia. Y me gusta subrayar este aspecto, esta espléndida idea del santo. Él dice que habría inconstancia en Dios, qué fórmula tan rara, inconstancia, habría falta de belleza, dice, si Dios hubiese obrado de otra manera, y de sabiduría en Dios. Si el artista divino, que modeló al primer hombre a su propia imagen, no hubiese hecho al segundo, Cristo, a semejanza del primero, es decir, en la comunidad de una misma carne. Fracasar en una obra y recomenzar otra completamente diversa, dice Ireneo, no parece adecuado, no parece hermoso, no parece congruente. Retomar, en cambio, el proyecto inicial, rehacerlo con mayor esplendor,
transformar el mal en bien, eso solo lo puede hacer una sabiduría superior, la sabiduría divina, un artista supremo. Es el elemento estético de la obra redentora que olvidamos tanto, creo, y que los santos padres tanto recuerdan una y otra vez, el elemento de belleza estético al que el santo obispo de León se muestra extremadamente sensible a este argumento. El misterio, pues, de la encarnación del Verbo se nos va revelando como el retomarse de la primera batalla, el comienzo de la santa venganza de la redención, de la victoria del más fuerte sobre el fuerte en el mismo campo de batalla, la naturaleza humana, antes herida y ahora capitalmente restaurada. Resumamos, pues, todo esto. Por el pecado original, el demonio triunfó sobre Adán de manera cabal y en Adán derrotó a la humanidad que éste recapitulaba, poniéndola bajo su cautiverio. Era el fuerte que había prevalecido. Solo podría ser vencido cumplidamente si alguno, haciendo las veces de Adán, lograba derrotarlo. Pero eso no estaba al alcance de ningún hombre, ya que todos se encontraban signados por el pecado de origen que había maleado al género humano en su totalidad. Entonces, el Verbo se hizo hombre, uniendo la humanidad que había asumido con su divinidad, y de este modo se volvió el más fuerte, el vencedor de Satanás, capaz de recapitular la historia, hecho cabeza de una nueva humanidad, ahora sí, victoriosa sobre el enemigo. Ireneo lo ha expresado de manera apretada al decir: el artesano de todas las cosas, el Verbo de Dios, después de haberlo vencido al demonio por medio del hombre y haber desenmascarado su apostasía, lo sometió a su vez al hombre, diciéndole a éste: mira, te doy el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo. Y así como había dominado sobre los hombres por medio de la apostasía, su apostasía fue a su vez reducida a nada por medio del hombre que vuelve a Dios. Hasta aquí entonces Cristo como recapitulador, según lo presenta San Ireneo. Hemos visto cómo por la encarnación del Verbo el demonio sufrió una derrota radical. Sin embargo, no perdió del todo su poder ni su virulencia, persistiendo en su intento homicida. En adelante, su gran enemigo sería Cristo, porque realmente era el enemigo capital, el nuevo Adán. Iba a intentar sobre este Adán lo que intentó sobre el primero, ¿cómo no? Toda la vida de Jesús puede ser vista como un largo altercado con Satanás. Uno de sus momentos culminantes fue cuando lo tentó en el desierto a Cristo. Allí le ofreció todos los reinos de la tierra como príncipe que se consideraba de este mundo, a cambio de su sometimiento al tentador. El intento quedó fallido. Luego se valió de los hombres para conducirlo a la cruz. Pero donde creía en cosechar una victoria inconcusa, sufrió un nuevo y terrible revés, ya que al morir Cristo destruyó nuestra muerte y nos comunicó las primicias de su resurrección. Sin embargo, el demonio no ceja en su intento, conduciendo su guerra contra la Iglesia, prolongación de Cristo, e insuflando el espíritu del mundo en la ciudad por él creada, la ciudad de Agustín, ¿no? Decía la ciudad del hombre, que endiosa al hombre en detrimento de Dios. En eso estamos. Al demonio le queda todavía una última posibilidad, y es en los tiempos postreros, cuando la apostasía se universalice y aparezca el anticristo, a quien comunicará el poder universal que blasonó ante Cristo en el desierto. Digamos algo ahora sobre la persona del anticristo, ciñéndonos particularmente, obviamente, a lo que sobre él nos informa Ireneo. Su enseñanza tiene siempre a la vista a quienes tomaban el Apocalipsis en un sentido tan alegórico que convertían la figura del anticristo en un personaje de ficción y su ofensiva contra la Iglesia en persecuciones metafóricas, poético, un modo de hablar, una cosa así, meros combates interiores de los cristianos, no que fuera alguien que desde afuera atacaría, no, nada de eso. Algo semejante opinaban los gnósticos, unos herejes de la época de él,
Pues bien, para Ireneo el anticristo es un ser bien real, es un ser personal también para él, y si ello no se comprende, muchos se dejarán engañar en su momento por el mismo espíritu diabólico que inspirará a su vicario para seducir a los hombres y dar la batalla final contra los justos. Como se ve, Ireneo encaró el problema no como puro tema de exégesis, sino como algo vital, algo pastoral. Él era obispo. Esto tienen los santos padres. A veces son teólogos y obispos a la vez, o sea, pastores y teólogos. Eso, y junta ambas cosas. Esta comprensión tan realista que el santo ofrece del anticristo está en perfecta continuidad con la interpretación que hace de toda la historia de la salvación, desde el pecado de nuestros primeros padres hasta la resurrección de la carne. El obispo de León deja bien en claro que el anticristo no será un ángel, sino un hombre, algo así como la encarnación del poder demoníaco, o como lo dice expresamente, el depositario de todos los poderes del diablo. Algo semejante encontramos en San Juan Crisóstomo, otro padre importante, un poco bastante posterior, que decía, ¿quién es el anticristo? ¿Acaso Satanás? No, sino un hombre que acoge toda su energía. Lo mismo en San Jerónimo, no pensemos, como juzgan algunos, que será diablo o demonio, sino un hombre en quien todo Satanás habitará corporalmente. Es un dato esencial que detrás del anticristo está actuando pues el demonio. Se basa para ello Ireneo en un expresivo texto. Dice así Ireneo textualmente: bajo el anticristo se echa de ver que el diablo, apóstata como es y ladrón, quiere ser adorado como Dios, y esclavo ser proclamado rey. Depositario de todos los poderes del diablo vendrá en efecto el anticristo, no como justo rey ni como legítimo en sumisión a Dios, sino lleno de impiedad e injusticia y sin ley, como apóstata e inicuo y homicida, como ladrón que recapitula en sí la apostasía del diablo. Aquí tenemos la palabra recapitulación aplicada a anticristo. Esto es lo que yo quería decir. Hay dos recapitulaciones, la de Cristo y la del anticristo. Esto es raro. San Pablo hablaba de Cristo que recapitula, pero a nadie se le ocurrió que el anticristo recapitula. El anticristo quiere ser, no solamente es enemigo, antienemigo, sino quiere ser en lugar de Cristo, quiere imitar a Cristo, es mimético, y por eso quiere también retomar este carácter del Señor también. El último texto. Bajo el anticristo se echa de ver que el diablo, apóstata como es el ladrón, quiere ser adorado como Dios y esclavo ser proclamado rey. Depositario de todos los poderes del diablo vendrá en efecto, no como un justo rey ni como legítimo en sumisión a Dios, sino lleno de impiedad, injusticia y sin ley, como apóstata, etcétera, como ladrón que recapitula en sí la apostasía del diablo. Diabólica apostasía, mince recapitulans. Recapitulando en sí la apostasía diabólica. Ireneo presenta al anticristo, pues, cual diablo redivivo, digamos, como apóstata, no que sea demonio, lo iteró como un vicario de Satanás, lleno de odio al Padre, creador y plasmador del hombre, con el mismo tipo de apostasía que el demonio, como ladrón, que arrebata lo ajeno y se apropia de ello, como siervo, venido de la nada, pero anhelando ser adorado cual si fuese Dios, suplantador de Cristo, pretendiendo ser homenajeado como rey, dice Ireneo. Según puede verse, no solo se opone a Dios creador, a Dios Padre, sino también a su Hijo Jesucristo. Es tan anti-Dios como anticristo. Ireneo subraya como especialmente sintomático el intento del adversario, con mayúscula adversario llama al anticristo, el demonio, en la tercera tentación del desierto, hacerse adorar como Dios, tratando de pasar por rey del cosmos. A lo mismo se ordenarán las seducciones y acosos del anticristo. Dicho impostor surgirá de improviso, dice Ireneo. Cuando la gente se sienta feliz y despreocupada, cuando todos digan paz y seguridad,
dice citando a San Pablo, entonces mismo hará su parusía el anticristo. Después tendrá su parusía también, su aparición, su muestra. El relevo de Cristo, tal será su principal designio, relevarlo a Cristo. Justamente por eso trasladará a Jerusalén, dice Ireneo, la sede de su gobierno y se sentará en el templo de Dios, persuadiendo insidiosamente a sus adoradores de que Él es Cristo, tratando de hacerse, dice en otro lugar, hacerse pasar por Cristo. El anticristo no querrá sentarse allí como en lo que fue el templo de los judíos, considerando que aquel templo había sido erigido para Dios como templo suyo, por mandato suyo, muy consciente de ello, pondrá en él su sede para profanarlo, blasfemar de Dios, del Dios verdadero, y suplantarlo en la adoración de los hombres, arrastrando a todos a la apostasía del verdadero Dios. Es, complementando lo anteriormente dicho, directamente anticristo e indirectamente antidios. Bien, el anticristo vengará a la Jerusalén terrena, es decir, al Israel adúltero, al Israel carnal. Lo vengará de su enemigo, es decir, de Cristo, dice Ireneo, al trasladar su reino a Jerusalén como quien se une a ella como una legítima esposa, consumará el adulterio de Israel. En vez de transferir el reino de Dios de Israel a los gentiles o naciones, logrará la apostasía de las naciones, ganando a los gentiles para el Israel carnal. Curiosas estas fórmulas, ¿no?, que nos entrega Ireneo. Desde su usurpado trono, el anticristo proferirá palabras contra el Altísimo. Sigue diciendo Ireneo, su gobierno será breve, pero intenso, unos 3 años y medio, lapso de tiempo, escribe el Santo Padre, durante el cual, a datar de su venida, reinará despóticamente sobre la tierra. Pondráse a su servicio la segunda bestia. Lo que el anticristo es al demonio, dice Ireneo, lo será la segunda bestia al anticristo. Su designio principal será lograr que todos rindan culto al anticristo como al verdadero y único Cristo. En apoyo de su siniestra sofisticación, realizará prodigios maravillosos, como por ejemplo hacer bajar fuego del cielo, evocando el desafío de Elías a los profetas de Baal. La existencia del dragón y de las 2 bestias constituye para algunos padres un trágico y siniestro remedo de la misma Santísima Trinidad. Una Trinidad maléfica. La primera persona es Satanás, el dragón, el padre de las tinieblas, padre, por eso la primera persona de esta Trinidad siniestra y de la iniquidad. La segunda persona, el Hijo suyo, el anticristo, adversario rebelde contra todo lo divino. Y la tercera, el Espíritu, contrario al Espíritu Santo, la segunda bestia, el soporte pseudoespiritual del anticristo. La doctrina de Ireneo sobre el apogeo del anticristo complementa de manera admirable su teoría de la recapitulación. Al modo como Cristo dice, recapitula en sí toda la historia salvífica, de manera semejante, el último intento del demonio será recapitular la maldad del mundo en la persona del anticristo. A través de él, dice el santo, el demonio retomará su proyecto de hacerse adorar como Dios, según lo había intentado vanamente en el monte de las tentaciones, cuando en realidad no es sino apóstata y un ladrón. A través de él querrá hacerse proclamar como rey, cuando no es sino un esclavo, porque lo desnuda, ¿no? Ireneo es un esclavo, según lo señalamos más arriba. Así el anticristo, nacido de todos los poderes del demonio, vendrá como un impío y desenfrenado, recapitulando en sí la entera apostasía del diablo. Derribará, dice Ireneo, todos los falsos ídolos imperantes, pero se levantará él mismo como el único ídolo. El único ídolo que concentrará en sí el error multiforme de todos los otros ídolos. Es decir, la concentración de toda la idolatría de la historia será en él.
de modo que los que adoraban al demonio por diversos caminos abominables lo sirvan ahora por la intermediación de este único ídolo. De este modo el anticristo concentrará en sí la idolatría dispersa por el mundo gentil, polarizándola en su persona. Judíos y gentiles, pues, como un nuevo Cristo, falso Cristo, va a juntar judíos y gentiles. Lo que hubiera podido parecer loable, el abandono de los ídolos y sus múltiples errores, a la postre será desastroso, ya que los incautos acabarán consintiendo a la suprema idolatría, la adoración al diablo en su vicario, el anticristo, resumen de todas las abominaciones de la historia. Como dice Ireneo, superada la variedad de errores y cultos, signo de error, el anticristo seducirá al mundo, aún a los judíos, con un culto único. Es una nueva forma de recapitulación. Va a recapitular el culto, digamos, y recapitular los dos pueblos, judíos y gentiles, que fue la gran obra que hizo Cristo, por supuesto. El anticristo tendrá, pues, su momento de gloria, un momento recapitulador, como lo acabamos de ver, ya que en él se condensará todo el mal que ha maculado el curso de la historia, desde el pecado de nuestros primeros padres, pasando por las graves transgresiones que desencadenaron el diluvio, así como por todas las idolatrías posteriores, el asesinato de los profetas y de los justos del Antiguo Testamento, en la estatua de oro de Nabucodonosor, delante de la cual por decreto del rey debía prosternarse, como dice Daniel, pueblos, naciones y hombres de toda lengua, a los que se negaron, los 3 jóvenes que fueron por ello arrojados al fuego. Ve Ireneo en esto una figura de aquel que pretenderá hacerse adorar como Dios por todos los pueblos, naciones y hombres de la tierra, como dijo, sin excepción. La persecución será terrible, va concluyendo Ireneo, para los que resisten a la seducción del anticristo. Dios le dará a la iglesia alas de águila para huir al desierto. Como escribe otro padre, San Hipólito, dice estos, los 1260 días, los 3 años y medio que dominará el tirano, persiguiendo a la iglesia que va de una ciudad a otra y se esconde en el desierto, entre los montes, sin retener otra cosa que las 2 alas del águila magna, a saber, la fe de Jesucristo con sus santas manos extendidas en el leño santo y sus 2 alas, diestra y siniestra, dilatadas para convocar a todos cuantos en él creen y protegerlos como el ave a sus polluelos, dice hermosamente Hipólito. Los fieles resistirán con heroísmo, sigue diciendo Ireneo. Aquí está, dice él, la paciencia y la fe de los santos. La sabiduría irá unida a la paciencia. La sabiduría para saber reconocer al anticristo y no dejarse engatusar por él, no dejarse seducir por él, y la paciencia para no sucumbir. Refiriéndose a aquellos héroes, afirma Ireneo, la tribulación es necesaria para los que se salvan, a fin de que contritos y afinados y amasados, miren qué linda frase esta, la tribulación es necesaria para los que se salvan, los últimos, ¿no? A fin de que contritos y afinados y amasados de algún modo con el sufrimiento por el verbo de Dios y cocidos al fuego, sean idóneos para el festín del Rey. El pan necesita ser cocido, trabajado, es el sacrificio final. Merced a dichas tribulaciones, el trigo, que son los creyentes, sigue diciendo Ireneo, se irá convirtiendo en pan perfecto para las nupcias con el Cordero. Aunque ya de antes eran buenos, no tenían todavía la disposición divina, la última, lo que alcanzarán gracias a las últimas y terribles pruebas. Dice Ireneo, la tribulación vendrá de los agentes de la apostasía, pero indirectamente de las santísimas manos de Dios, que en la actual economía no encuentran medios más aptos para plasmar al hombre y darle madurez. Por la paciencia, pues, paciencia no quiere decir aguantar todo, es una forma de la fortaleza, la más difícil, la más ardua. Por la paciencia serán molidos. Nosotros en Argentina usamos molido, estoy molido.
serán molidos o convertidos en harina, amasados, dice él, mediante el sufrimiento con el verbo y cocidos al fuego. Y agrega Ireneo, ya lo había dicho uno de los nuestros, qué lindo hablar así, de casi un compañero que él conoció, uno de los nuestros condenado a las fieras por el testimonio de Dios, soy trigo de Dios. Estas palabras son de San Ignacio de Antioquía, molido y triturado por los dientes de los leones para convertirse, como él decía, en pan de Dios. Son para Ireneo esta la mejor expresión del martirio, dejarse moler y amasar para convertirse en Cristo. Así aplica Ireneo al anticristo la teoría de la recapitulación, entendiendo por ella su capacidad para corporizar toda la apostasía, la del diablo y la de sus secuaces en la tierra a lo largo de los siglos. Es una anekefalaiosis, o sea, recapitulación semejante a la del Señor, pero al revés. Bien, terminamos entonces. El dominio triunfal del anticristo, nos dirá Ireneo, no es lo último, es lo penúltimo. El Apocalipsis nos habla de un combate final. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus huestes reunidos para dar la batalla al que ha montado en el caballo y su hueste. Ireneo ha reflexionado también sobre estos momentos últimos. Relaciona con ellos la profecía de Daniel con motivo de aquella estatua que fue revelada en sueños a Nabucodonosor, contra cuyos pies vino a dar una piedra desprendida, no lanzada por mano alguna del hombre. Desde los días de San Justino, es decir, poco antes de Ireneo, dicha piedra simbolizó a Cristo virginalmente encarnado, no tocado por manos de hombres, que una piedra cae de lo alto y destruye la gran estatua del enemigo. Ireneo parece aplicar a Cristo, piedra, dice, no lanzada por mano alguna de hombre, porque la lanzó Dios de lo alto, en sus días, en sus dos venidas en la historia, la primera en su encarnación, en el seno virginal de María, la segunda en su parucía gloriosa, para herir al anticristo y derrocarlo. Pero sobre todo se detiene Ireneo en la gloriosa victoria del caballero del blanco corcel sobre el anticristo y su lugarteniente, el pseudoprofeta, ambos arrojados, dice el texto sagrado, el Evangelio, el Apocalipsis, son vivos al lago de fuego que arde con azufre, siempre a la luz de su gran idea de la recapitulación, porque dice Ireneo, todo el poder de la apostasía, habiendo confluido en ella, en la bestia, e incluyéndose en ella, será arrojada al lago de fuego. El anticristo, punto de confluencia de todo el mal, del demonio y del hombre, recapitula en sí tanto la apostasía del demonio frente al Creador, como su mentira o seducción en relación con el hombre. Ríos de apostasía confluyen al organismo del siniestro personaje, el cual remansa como mar toda la diabólica malicia dispersa a lo largo de la historia humana. Y también escribe un comentarista, el anticristo se dejó llenar del poder apostático, dando un cuerpo de hombre, a la malicia del diablo, para luchar hombre con hombres contra los justos, concentrando en sí pues la apostasía diabólica y la apostasía perpetrada a lo largo de los 6.000 años, porque él lo diría que iba a durar el libro 666, se lo meto en esto, de historia humana. La derrota de la bestia por parte del verbo hecho jinete es su derrota terminal. Lanzada al horno de fuego, arrastrará con él toda la virtud apostática. Virtud significa fuerza, toda la fuerza por la apostasía. A la segunda venida del Señor alude Ireneo varias veces en su obra. Lo hace ya en su comentario al credo, tiene un comentario, una catequesis lindísima, breve, muy corta. Dice que habrá un retorno, cuando explica vendrá de nuevo con gloria, habrá un retorno al fin de los tiempos de Cristo para recapitular todas las cosas. ¿Le gusta esto? ¿No? Siempre recapitular todas las cosas y resucitar toda carne del género humano y entablar justo juicio a todos. El momento este momento final de suma importancia traza la divisoria entre el reino del anticristo y la victoria de los justos. Nos informa el Apocalipsis que tras el milenio, él aceptaba el milenio, tras un tiempo de paz largo que vendría después, el demonio sería soltado finalmente de su prisión y saldría a seducir de nuevo a las naciones,
a Gog y a Magog, reuniéndose para la guerra. Pero entonces, como sigue el texto sagrado, bajó fuego del cielo y los devoró, y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, dice el Apocalipsis, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. He ahí el cierre de la historia y el umbral de la eternidad. Muchas gracias. ¿No vino la Suprema Inquisidora? Vamos. Que redondee. Ah. Ahora mire, casi ni me acuerdo. Una es la de los talentos, cuando se dice que cuando venga y pedirá cuenta de los talentos. Como ven, esa no habla tanto del fin de los tiempos, por eso yo no sabía si a la gente iba a esperar otra cosa, ¿no? Pero la otra es la de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias, que lo esperan con las lámparas en la mano y las otras se duermen. Y todo eso lo comentan muy lindo los padres, ¿no? Hablan de la muerte personal y también de la muerte y después de la segunda de la venida, cuando el juicio sea al término, ¿no? Y no me acuerdo, era 2, 3. ¿Cómo? A ver, me pregunta uno quién es el Armagedón. Yo no me acuerdo bien, el padre sabrá, ¿no? Mejor, el Armagedón, ¿sí? A ver, ¿cómo? La montaña de Megido, traduzco para que se oiga. ¿Y? Los egipcios vencieron al rey de Israel. Es una batalla histórica, pero parece que se retoma. Es una manera de decir que se retoma. Un gran combate, entonces sería como una retoma, así como una prefiguración aquel último anterior del último. ¿Sí? A ver. ¿Se podría entender ese milenio como transcurrido en la Edad Media? Bueno, a ver, primero la Edad Media no cubrió un milenio en realidad, ¿no? De hecho, la mayor parte de los padres, hasta Agustín casi, aceptaban el milenio como una parte, porque está así escrito en el Apocalipsis, lo entendían realmente. Después, a partir de San Agustín, se empezó a hablar de otra forma, y después algunos autores más modernos han entendido el milenio, qué sé yo, contando de Carlomagno hasta la Revolución Francesa, una cosa por el estilo. Año 800 asume Carlomagno, 1789 la Revolución Francesa, donde acabaría un tiempo, pero es un poquito difícil aceptar esto, francamente, porque yo en todo ese tiempo está Lutero, está todo, no veo cómo esto sea, cómo puede ser un milenio de victoria de Cristo, ha habido tantas cosas, no sé, pero yo digo lo que sé, ¿no? Yo no sé más. Entonces, si en ese caso ya ha transcurrido, lo que decía ya Miura Sebe, que él sostiene que no, le cree que la situación es tan dramática que termina ahora y que el juicio final es ahora, digamos, o próximamente, sin que haya ese interregno, este milenio, del cual defendían los padres antiguos. Bueno, otra pregunta. ¿Puede verse en el poder de la ONU una preparación del anticristo? Y sí, todo este tema de la globalización se puede ver, o sea, se puede ver porque hasta ahora por lo menos nunca se ha habido una señal tan grande de homogenización, incluso en el error, no en la verdad, porque no es solamente la homogeneización, no tiene nada de malo que haya un orden mundial, eso no es malo, que haya un globalismo. La Edad Media fue un globalismo, pero sobre otras bases, era un universo cristiano, había patrias, pero todas las patrias estaban unidas en el dolor de sobrenatural, etcétera, ¿no? Bueno, no es malo eso. Como no sería malo pensar en una unidad hispanoamericana de todos los que hemos sido educados por España y por la fe católica, no tiene nada de malo, eso no destruye las patrias.
Lo malo es cuando este orden mundial, según como le decía el otro día, según Fukuyama, que es el gran expositor, dice que el gran enemigo son las patrias, ¿no? y la Iglesia. Entonces, así como se instaura el nuevo orden mundial, ahora, la ONU dice aquí, bueno, no sé si la ONU es esta, pero también la ONU nació después de la Segunda Guerra, antes estaba la Sociedad de las Naciones, y hay que ver los textos que hay ahí, ¿no? Y sobre todo la UNESCO, ¿no? Era toda una... no me acuerdo ahora porque no tengo memoria, pero esto era toda una preparación tremenda de hacer toda una nueva cultura, ya eso, y ahora esto está desembosado. Así que si no cuesta demasiado ver que eso por lo menos hace la cama al anticristo, si no viene, le prepara la cosa. O si yo lo tuviera que preparar, no lo prepararía mejor que eso, no sé cómo lo haría. ¿Es factible que el gobierno mundial del anticristo tome su sede en Jerusalén? No entiendo bien. Parodiando o imitando la Jerusalén celestial. Sí, esto sí, así dicen varios padres, juzgan que es en Jerusalén. Todo el intento de Cristo fue juntar judíos y gentiles, ¿no? Pienso una idea muy linda que tiene un autor, un padre de la Iglesia, dice esa unión que Cristo va entre los dos pueblos que estaban, sabe que los judíos decían, el que no era judío era gentil, se llamaba, gentil era todos los no judíos, o las naciones también lo llamaba, y hay esta manera de llamar. Poco soberbia la distinción, ¿no? O es judío o es resto, digamos. Bueno, sea lo que fuere, Cristo vino a salvar judíos y gentiles. No judíos y paganos, como se dice. A mí me da mucha rabia, las traducciones bíblicas de la liturgia a veces ponen los paganos. Y los gentiles no es lo mismo que paganos, los gentiles son los no judíos. Bueno, entonces esa salvación de judíos y gentiles que Cristo va a unir en la cruz, al extender sus manos, podríamos decir, ya se realizó en Belén. En Belén vinieron los judíos y los gentiles. Los judíos representados por los pastores, que eran judíos, de cerca. Y los gentiles representados por los magos que vienen de lejos. Esta expresión de cerca y de lejos aparece mucho en San Pablo. El que está cerca es el pueblo judío, porque era cercano, era el hijo mayor. El que está lejos es el gentil que corre la aventura de la libertad, que cuida cerdos, que se separa, que adora a los ídolos. Vienen de lejos. O sea, ya en Belén ya se empieza a incoar ese comienzo. Estos símbolos son importantes, como el cardenal Pío, ese símbolo tan lindo cuando habla del oro, incienso y mirra que traen los magos, dice que la mirra representa al hombre, que reconocen en ese chiquito a un hombre, porque la mirra era lo que se ponía al difunto para que no maloliera cuando se lo velaba, entonces es como un símbolo de la humanidad mortal. El incienso era un símbolo de la divinidad, se incensaba a los dioses, entonces al traer el incienso era como reconocer su divinidad, hombre y Dios, y el oro representaba la realeza de Cristo. Y decía el canal Pi como hay muchos católicos, los católicos liberales, dice él, que le reconocen a Cristo verdadero Dios, verdadero hombre, pero no verdadero rey. Y hay que darle los 3 regalos, no 2 nomás. Bueno, así que entonces yo creo que lo de Jerusalén puede ser a entenderse así, ¿no? Imitar a la Jerusalén celestial no se me había ocurrido, pero está bien la idea también esa, quizás una Jerusalén imanentista en la tierra, algo por el estilo. Suponiendo que el anticristo se revelara en este primer cuarto del siglo XXI, aquí hay que ir a los Cristelli para fechas y esto yo no sé, ¿cómo imagina que se comportaría ante la sociedad internacional? Y sacaría un no, ¿cómo se puede imaginar que el anticristo se comportaría? Y la saludaría, diría que él reconoce todos los derechos del hombre, y eso diría, ¿qué va a decir? Que está chocho, que tiene, son mis preludios, ustedes, yo no voy a hacer más que encarnar políticamente, dar forma política a esto que ya se reconoce en todo el mundo, es la victoria de la inmanencia, del paraíso en la tierra, va a alabar a todos sus antecesores, va a alabar a Lutero, a Marx, a Hegel, va a alabar a la Revolución Francesa, va a decir que todo ha sido un preludio de este momento, de esta gestación de esto, ¿no? Como decía Gramsci, decía que el comunismo es un genio Gramsci, porque él decía, ¿el comunismo dónde nació? El comunismo nació en el Renacimiento, dice, uno queda helado, le encanta que diga eso. Eso lo habían dicho autores llamados contrarrevolucionarios, decían que ya al fin, sobre todo el segundo Renacimiento, el primero todavía era más católico,
pero ahí empieza, y él dice que el Renacimiento fue el comienzo del marxismo, nada menos. Y después, y que el marxismo tenía tres grandes padres, decía él: un padre político, un padre filosófico y un padre económico. El padre político era la Revolución Francesa, que llevó a la literatura y a la política el ideario. El padre intelectual era el idealismo alemán. Y el padre económico era el capitalismo inglés. Curioso, la economía inglesa. Muy raro que diga eso, pero dice eso. Dice que el principal era el alemán, porque la idea es lo principal. La idea era una, en la filosofía del idealismo, que tiene dos brazos, dice él: el brazo político, la Revolución Francesa, y el brazo económico, Inglaterra. De esos tres nace el marxismo. Es muy inteligente que lo diga él, hay que agradecerle, porque esto no se había dicho con tanta claridad. ¿Y por qué Inglaterra, la economía? Porque la economía inglesa, a pesar de que aparentemente es anticomunista, pero sin embargo prepara mucho al hombre de la tierra, al hombre avaro, al hombre que está detrás del oro, le da un espíritu así, ¿no? Bueno, así que pienso que sí, que sería lindo hacerle el discurso al anticristo. ¿Qué discurso diría en el Areópago, en el nuevo Areópago? Es interesante que el anticristo, según Ireneo, aparecerá repentinamente. Ahora podría ser por TV o internet, simultáneamente en todo el mundo. Y sí, claro, de ahí se habla, ¿no? Por eso pienso que el internet va a ser una buena ocasión de él, y la televisión satelital y todo esto, porque, como digo, que Renan se reía, yo le dije el otro día eso, ¿no? Se reía de la imaginación semítica de San Juan, que imagina que una imagen se puede ver en todo el mundo a la vez, y hoy esto es perfectamente factible. Y sí, claro que va a aprovechar estos elementos, por ciertamente que es así, claro, cómo no. Y va a aprovechar el marcado, el famoso 666, con estas marcaciones que hay hoy, los chips, etcétera. O sea que va a aprovechar toda la técnica a su servicio, ¿no? Evidentemente. La técnica de por sí es neutra, ¿no? Pero puede usarse mal también, sobre todo si no. El gran error del progreso indefinido, que fue la ersatz, el reemplazo demasiado humano del concepto escatológico. Ese concepto eso me olvidé, estaba hablando, se me fue. ¿De qué venía eso? Bueno, no tiene. La globalización, se me fue. Bueno, pues no era una pavada, me parece. Entonces, por TV o internet, entonces, o sea, usar esos métodos, sí, yo creo que lo va a necesitar. Esto, sobre todo, yo digo esto, yo ataco mucho el internet, no tengo y aborrezco. Menos que Federico Mirasever, que lo aborrece más que yo. Ni de nombrarlo siquiera en su presencia, hay que pedir perdón. Pero fuera de un poco en broma, que lo digo yo, pero no todo en broma, sinceramente, claro, es un tema muy largo de hablar, ¿no? Pero es difícil hablar para mí del tema porque no conozco el lenguaje. Ustedes hablan en inglés, yo no sé, ese inglés horrible del internet, de todo el lenguaje. Pero yo digo sinceramente, esta famosa realidad virtual me huele feísimo, que haya una realidad virtual, no es un ersatz, no es una imitación de la realidad real, que uno se puede enamorar por medio de una computadora. En fin, yo me pregunto si esa realidad virtual no hay algo de los demonios de los aires, que algo tenga que ver con eso. Pero esta es la parte seria de lo que yo digo. Lo otro es más bien en broma, ¿no? Cuando me río de esto, porque comprendo que es útil. Una carta, una la manda, llega enseguida, todas estas cosas son útiles. Pero también eso, ojo, impide la reflexión. Lean un artículo muy bueno de Federico Mirasever en el último Gladius sobre este tema. Vamos, un librito que tiene de aquí, de allá y de qué sé yo cómo se llama, de todo aquello, ¿cómo es? Un nombre rarísimo. ¿Sí? De esto, de aquello y de lo de más allá. Yo le comenté ese libro que un capítulo lo dedica a este tema que estamos hablando. Y es un estudio inteligente, por lo menos inteligente. Hay que leerlo después, uno que esté de acuerdo o no, pero creo que previene un poco de alguna cosita que pueda. Yo me acuerdo un padre Loring, que ustedes conocen seguramente, me mandó una carta una vez diciéndome que una chica que se dirigía con él se había puesto de novia por internet con un chico de Argentina, que vivía en San Nicolás. Si yo le podía decir quién era ese chico, porque él tenía miedo que no vaya. Entonces hizo una investigación por medio de la madre ¿cómo se llama? La gorda esta de los desaparecidos. Sí. No, usted la conoce, la gorda esta de los. No, ¿cuál?
La Bonafini. Le iba a preguntar a Bonafini porque lo desaparecido, a ver que me dijera. Sí, bueno, la cosa que pregunté a un amigo mío, Héctor Hernández, que algunos de los que están acá lo conocen, que él vive en San Nicolás, y me puede averiguar quién es Juan Fernández, no me creo que moneda, un nombre además bastante demasiado repetido. Bueno, le preguntó a la policía, no sabía. Entonces no sabía, no lo localizaba. Le contestó al padre, dígale a ese chico que hay chicas que las vea directamente, chicas de carne y hueso, no puede ser una chica por una computadora. En fin. Bueno, pero estas son ocurrencias mías, no tienen importancia. Desarrollo un poco más San Ireneo el milenio antes del fin del mundo, diferenciándolo del fin de los tiempos. ¿Qué otros padres de la Iglesia aceptan el milenio como real? Y ya le digo, hasta Agustín casi todos aceptan el milenio como real. Algunos, no puedo testificar que he leído todos, no, eso no. He leído que todos, o casi todos, hablan de milenio. Ahora, que describan el milenio con detalle, no me acuerdo de eso, no creo. Por lo menos en lo que yo conozco, no. Así no puedo contestar otra cosa que lo que sé. Le pido una relación entre el anticristo con la masonería, y sería uno de los grandes aliados, la masonería, obviamente, del anticristo, claro. Lo esencial de la masonería no es que sea anticatólica. Lo esencial de la masonería, lo más grave, es que es naturalista. Es de la herejía que subtiende detrás de la... Y eso lo ha declarado muy bien León XIII. ¿Cómo se llama la encíclica? Ya saben, nombres no. ¿Cómo? Bueno. No. Humanum Genus, perdón, porque está el Humanum Genus, no, Humanum Genus, perdón. Es una excelente encíclica, yo se la recomiendo porque nunca he visto tan bien descrito lo que es la masonería como por ese papa. Muy lindo, muy lindo. Esto demuestra que lo esencial de la masonería es eso, el naturalismo, es decir, la negación del orden sobrenatural. Eso es lo esencial. Y por eso es anticatólica, pero es la consecuencia. Y yo les decía el otro día que a mí me dijo Del Noche, cuando estando en Italia, conversando una vez con él, que él creía que la gran herejía de los últimos tiempos, la herejía de la época del anticristo, sería el naturalismo implantado por decreto, por obligación, y que nada que huela a sobrenatural. Será la última herejía. Y creo que algo de eso dice también, ¿cómo se llama? Newman, me parece, que en algunos discursos que tiene sobre estos temas. Y el otro, el amo del mundo, ¿cómo se llama? Sí, él también creo que dice eso de la... Cuando describe el anticristo, todo, la idea sería el naturalismo, o sea, el erradicar el orden sobrenatural, que es eso que decíamos, el hombre químicamente puro, el hombre que no muchas gracias, le dice a Dios, me quieres elevar, pero yo estoy cómodo acá, me siento hombre y basta. Y si no me degrades tampoco, yo quiero ser hombre químicamente puro. Esa será la última, ¿no? Esto es una opinión también, pero digo, pues la masonería es experta en esto, se dedica a eso, a exaltar lo natural. Aún eso después quedará corrompido, porque no, como digo, el hombre no se puede frenar, lo natural se degrada luego, pero como ideario, al menos escrito por ellos, es eso, es la afirmación de la naturaleza, pero bélica, militante contra un orden que sobrenatural, que parecería que mostrar que el hombre no puede con sus solas fuerzas lograr la felicidad en la tierra. Un pelagianismo, nuevo pelagianismo, moderno pelagianismo, pero que se instauraría en todo el mundo como único dogma, como dogma central de... El anticristo será un judío descendiente de David o alegará esa ascendencia. Así se dice también, dicen varios padres que podría ser un judío, y por eso lo seguirían los judíos. También creo que lo dice eso Soloviev. Yo tengo este libro de El fin de los tiempos y de autores modernos, y ahí en Soloviev tiene un lindísimo estudio que se llama El relato del anticristo, y creo que sostiene que él se va a simular judío, creo, o algo así, o ser judío, no sé, para atraer y ganarse a todos los judíos. Luego los perseguirá. Cuando los judíos se den cuenta, se pondrán también en contra y será la conversión de los judíos, algo así. Pero que inicialmente él pondría en Jerusalén justamente un acercamiento, un acomodamiento al pueblo judío. Bueno, y creo que están todos. Muchas gracias otra vez.